enojas frecuentemente o con facilidad? ¿Te cuesta trabajo regular tus emociones? El día de hoy hablaremos sobre qué son las emociones y cómo regularlas. Bienvenidos a una emisión más de Con Psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Isaura Martínez. Hola, muy buenas tardes. Yo soy la psicóloga Isaura Martínez y me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Como siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Bien, a mí me gustaría preguntarte, Isaura, ¿qué son las emociones? Es algo que al público seguramente siempre se lo ha preguntado, se ha hablado mucho, ¿no? Es que tus emociones, ¿no? Y es que hay que cuidar las emociones, pero no se dice qué son. ¿Qué son las emociones? Claro, frecuentemente, no conocemos el término, no sabemos exactamente qué es una emoción. Las emociones son todas aquellas reacciones que nosotros tenemos ante ciertos estímulos o situaciones. Hay que reconocer que estas reacciones son completamente subjetivas, es decir, van dependiendo de cada persona y de sus experiencias. Por ejemplo, supongamos que vamos caminando por la calle y vemos un perrito. Yo adoro a los perritos porque en realidad pues nunca me ha pasado nada, ¿no? Entonces probablemente mi emoción sea pues de felicidad o de entusiasmo al ver un perrito en la calle. Sin embargo, si alguien, por ejemplo, lo atacó un perrito en algún punto de su vida, pues probablemente esta emoción cambie y entonces sea más una reacción de miedo probablemente, o puede ser también de enojo. Entonces, vamos a definir las emociones como estas reacciones ante ciertos estímulos, dependiendo de cada persona. Fíjate que es muy interesante. Incluso llegó a haber una película de Disney que habla justamente sobre estas emociones, ¿no? Y hay mucha controversia de que si son 5, si son 20, si son 30, si son 40. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, en realidad las emociones, digamos, base, son las 5 que nos muestran y nos caracterizan muy bien en esta película, ¿no? Sin embargo, a partir de estas 5 ya es como se van formulando las demás. A mí me gusta pensarlo mucho como los colores primarios. Tenemos colores primarios, tenemos emociones primarias que se van conjuntando con otras y entonces ya van haciendo emociones un poco más complejas, que son, por ejemplo, la frustración, ya es una emoción más compleja, la decepción también. Dentro de estas 5 principales emociones podemos tener, por ejemplo, la felicidad, la tristeza, el enojo, el miedo, que también, son emociones, digamos, básicas. Ok, ¿y por qué es importante ponerles nombre a las emociones? Ese es un punto muy interesante porque frecuentemente nosotros no reconocemos emociones. Eso es lo primero que hay que delimitar y de lo que hay que hablar. Una vez que nosotros sabemos lo que sentimos, entonces podemos nombrar una emoción. Es importante que nosotros les pongamos nombre porque de esta manera sabemos lo que estamos sintiendo. No sé si en algún momento les ha pasado que están en algún evento o en alguna situación y no saben qué sienten, pero sienten algo. Sí. Y frecuentemente esa emoción va subiendo porque no puedo nombrarla, no sé qué es. Es por eso que es muy importante que nosotros aprendamos a ponerles un nombre. Me siento ansioso, me siento feliz, me siento enojado, porque a partir de esto nosotros ya podemos hacer, digamos, un plan de acción o actuar de manera correcta, tomar decisiones para entonces poder solucionar lo que estamos viviendo en ese momento. Está muy interesante, justamente como lo dices, ¿no? O sea, lo primero para empezar a regular nuestras emociones es nombrarlas, aprender a identificarlas, porque muchas veces tenemos emociones y ni siquiera, ¿no? Ni siquiera tenemos lo que se conoce como un lenguaje emocional. Muchas veces llego a sentir algo, ¿no? Y digo, ¿qué es? no tengo ni idea, ¿no? De qué es y cómo respondo ante esto. Y algo muy padre, pues, es cómo identificamos una emoción. Pues hay, como dijiste, 3 puntos, ¿no? Una que es la parte subjetiva,
que eso depende de cada persona, cómo es la experiencia subjetiva de una emoción, ¿no? Aunque sea la misma emoción, por ejemplo, felicidad, dado que es subjetiva, tú la puedes vivir de una forma y yo de algo muy diferente, ¿no? Tú cuando me dices felicidad, pues yo me imagino lo que yo siento. Y yo cuando digo felicidad, tú te imaginas lo que tú sientes, ¿no? Otra parte es la conducta. Bueno, me siento con felicidad o me siento alegre, ¿qué conducta expreso? ¿No? A lo mejor salto, a lo mejor me río, a lo mejor mi tono es un poco más fresco, ¿no? Y otro punto es la parte fisiológica, ¿no? ¿Qué pasa con mi corazón, con mi temperatura, ¿no? con la tensión muscular, con la conductancia de la piel, en fin, todo lo que tiene que ver con rasgos fisiológicos. Entonces son estos 3 puntos que tienen que ver con la emoción. Claro. Sí, de alguna manera nosotros podemos, ahora que lo mencionas, podemos identificar estas emociones. Lo primero que a nosotros nos llega o que reconocemos es la parte física, lo fisiológico, que ya empecé a mover un piecito, que ya empecé a mover la manita, bueno, que ya estoy como viendo, pero eso es lo primero que nosotros alcanzamos a identificar. A partir, bueno, y a veces, porque luego ni eso identificamos y ya lo traemos como muy dentro, ¿no? En esta parte es cuando nosotros tenemos que empezar a hacer como un checklist de lo que estoy sintiendo y a partir de ahí entonces ya poder nombrar mi emoción. A lo mejor justo yo me estoy moviendo y entonces, bueno, ya identifiqué que me estoy moviendo, entonces me siento nerviosa o tengo un nerviosismo. O ya me di cuenta que estoy sonriendo y entonces me siento un poco más eufórica, a lo mejor me dan más ganas o tengo más energía. Bueno, ahí ya me di cuenta que a lo mejor es una emoción o un sentimiento de felicidad, ¿no? Dentro de esta perspectiva. Claro, y es importante mencionar que esto debemos o deberíamos aprenderlo desde que somos pequeños, ¿no? Muchas veces con niños en el consultorio lo que trabajamos es precisamente que aprendan a identificar estas emociones, ¿no? Porque luego son adultos como nosotros que no saben qué sienten. Bueno, nosotros sí, porque somos psicólogos. De hecho, me gustaría hacerles un reto a los que nos están viendo, que hagan en una hoja blanca, de un lado hagan una lista de las emociones positivas que conozcan, que puedan identificar, y del otro lado las emociones negativas, ¿no? Y ahí me cuentan qué lista fue la más larga. Ahí nos ponen en los comentarios. ¿Cuál les pareció más larga que la otra? ¿Cuál fue la más larga? ¿Cuál fue más fácil? Porque a veces tenemos una tendencia, ¿no? A identificar de manera más fácil un tipo de emociones que otro. Pues muy bien, y a mí me gustaría que nos platicaras cómo se pueden regular estas emociones, porque al inicio del programa yo dije, ¿no? Te enojas con frecuencia y bueno, ¿qué pasa si sí, me enojo con frecuencia y cómo puedo regular esta situación? Justo, hay una parte muy importante en la regulación de emociones. La primera, como ya lo mencionamos, es la parte de identificarlas. La segunda es la parte de nombrarlas. Cuando yo ya sé qué estoy sintiendo y ya puedo nombrarlo, entonces ahí es cuando yo puedo comunicar mi emoción, ya sea para mí misma o para un otro. Muchas veces el simple hecho de nombrar y expresar la emoción es un gran alivio. Con el simple hecho de decir me siento enojada, me siento feliz, me siento triste, la emoción libera. Y entonces eso hace que de alguna manera vaya bajando este sentimiento. De la misma forma, cuando yo ya identifiqué el cómo me siento, entonces puedo comenzar a tomar decisiones. Me siento enojado, a partir de esto, bueno, empezar como a tener una valoración entre qué puedo hacer y qué me va a traer beneficios. Por ejemplo, muchas veces tenemos esta parte de me siento enojado y le quiero pegar a algo, ¿no? Quiero correr. Bueno, cuando yo ya lo identifiqué, lo digo, y entonces puedo nombrarlo, ahí es cuando yo digo, bueno, a lo mejor correr no es la mejor opción, entonces tengo esta otra parte o esta opción B. Ahí es cuando nosotros vamos a empezar a tener una regulación de emociones. Cuando nosotros todavía no tenemos esta práctica, porque en realidad es una práctica que justo se tiene que adquirir desde pequeños, sin embargo muchas veces es como la parte emocional a un lado. Muchas veces cuando nosotros queremos comenzar a tener esta práctica, recurrimos a técnicas de relajación, justamente para que pues el sentir la emoción se sienta más y entonces la identifiquemos. Muchas veces, por ejemplo, nos sentimos tristes.
pero no es tristeza, sino es enojo o es molestia. Entonces justo la relajación o las técnicas de relajación nos ayudan a identificar exactamente un poco más fisiológico, un poco más en esta parte conductual, qué estoy haciendo, concientizarme de eso y entonces poder nombrar la emoción. Pues sí, justo la parte más difícil de las emociones es justamente eso, que son subjetivas, ¿no? Y entonces puedo tener sesgos. Yo creo que estoy enojado y a lo mejor estoy triste, ¿no? Tengo un dolor ahí, ¿no? O al revés, ¿no? Puedo estar triste, pienso que estoy triste, realmente es un coraje que no me permitía expresar en algún momento y eso ya se convirtió o en tristeza o a veces hasta en culpa. Así ¿no? es. Ahora, una de las cosas que podemos utilizar justamente para regular estas emociones sabemos que es la relajación, ¿no? Y muchas veces cuando le decimos a los pacientes relajación, lo primero que dicen es, yo ya sé respirar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es la relajación, Isaura? Bueno, en realidad hay que empezar por ese punto, definir exactamente qué es la relajación. Y, por ejemplo, etimológicamente hablando, pues relajación significa soltar o aflojar. Viene del griego. Entonces, justamente tomando esta etimología es soltar, dejar ir, vaya, ¿no? Esta es la parte de la relajación. Es muy interesante porque de hecho también me ha pasado en la práctica, en donde la persona dice, no, pero yo respiro y entonces me enseñan y es como inhalo y exhalo y entonces cuento a 10 y basta. Y de alguna manera muchas veces no es así. Hay que aprender y hay que enseñar a respirar. ¿Por qué? Porque estas respiraciones deben de ser guiadas. A medida de que nosotros vamos a ir abriendo emociones, la persona va a comenzar a sentir cosas. Entonces es muy importante que esto se haga a través y con la ayuda de un profesional de la salud mental. Por esta parte de que vamos a empezar a sacar cosas, la persona va a empezar a sentir algunas otras y muchas veces hay que tener esta parte de contención porque pues las emociones van desbordando, ¿no? Van saliendo una a una. Ok, y a mí me gustaría, bueno, ya dijiste un poco, pero si lo podemos precisar un poquito más, ¿existen tipos de relajación? En realidad sí existen tipos de relajación. Aquí ya depende la manera o la forma que el profesional de la salud tenga justamente para cada problema o para cada situación de cada uno de nosotros. Y en realidad, pues las más comunes, digamos, o las que más se ocupan, las que más utilizamos son ya sea la imaginería, la relajación muscular, que también es muy interesante en ese sentido, y la respiración diafragmática. ¿Por qué ocupamos específicamente estos tipos de relajación? Porque de alguna manera son relajaciones o técnicas que la persona puede aprender y que puede realizar en casa, solos, cuando se empiezan a sentir de cierta manera o cuando la emoción comienza a estar ahí y no saben cómo actuar o cómo bajar un poco esa emoción para tomar decisiones, entonces pueden tener alguna de estas técnicas que ya les enseñó un profesional de la salud y bajar la emoción y entonces poder tomar decisiones, que es lo más importante. Ok, ya vieron, no solamente es respirar y ya. Hay que hacerlo de forma progresiva y que mejor que un especialista en salud nos hable de esto, ¿no? Ahora, a mí me gustaría preguntarte cuáles son algunas dificultades a la hora de regular nuestras emociones, porque muchas veces cuando estamos enojados, pues como salga, ¿no? Sin filtro, ¿no? Tal cual, como se den, ¿no? Cuando como la vamos estoy manejando, sintiendo. ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son estas dificultades? Hay varias dificultades al momento de no saber reconocer, nombrar y expresar nuestras emociones. Primero que nada, pues es el conflicto, ¿no? Generalmente cuando alguien se siente de determinada manera, lo primero que hace es como la impulsividad y entonces trata de sacar, pero al momento de sacar esa emoción es algo, digamos, no tan bueno para su entorno. En esta parte ahí hablamos de que no hay una buena o no hay una propia regulación emocional. Ahí hay una dificultad. ¿Por qué? Porque de alguna manera no sé comunicarla.
Al momento que yo aprendo a comunicar mi emoción, entonces la otra persona puede o llega a darme opciones de qué hacer. Que es, por ejemplo, lo que mencionabas del tráfico, ¿no? Que es un ejemplo muy, muy bonito porque lo vivimos día a día y más en la Ciudad Es de hermoso. Entonces, no sé, ¿no? Ya vas tarde o te despertaste tarde o tú te despertaste temprano, pero hay mucho tráfico y entonces desbordo mi emoción ahí, ¿no? Gritando, tocando el claxon, ahí hay una dificultad. Otra dificultad, pues, es la toma de decisiones. Cuando yo tengo mi emoción sin haberla reconocido, sin haberla expresado, entonces ahí no puedo tomar decisiones. Y es muchas veces lo que tenemos o lo que vemos, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, nos enojamos y entonces la otra persona nos deja de hablar. Bueno, ahí no hay una buena regulación de emoción. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo herí a la otra persona y entonces pues es evidente que la otra persona me va a dejar de hablar, ¿no? Claro. Ahí hay una consecuencia que no es muy adaptativa, digamos, en ese sentido. Hay otras consecuencias de no poder reconocer mis emociones. Yo lo pongo, y me gusta mucho este ejemplo, que las emociones son como una Coca-Cola. Si yo la agito, la agito y la agito sin reconocerlas, al momento de querer sacar y abrir, va a explotar. Claro. ¿No? Por la acumulación de presión, ¿no? Entonces es lo mismo, se va acumulando la presión y llega el momento en que explota. Así es. Entonces, eso pasa cuando no hay una buena regulación de emociones, cuando no las he identificado y cuando no sé ni expresarlas ni nombrarlas. O sea que todos estos recursos, porque me gustó mucho tu ejemplo, Es muy lindo. podrían funcionar como una válvula de presión, ¿no? Dejamos sacar tantita presión, por ejemplo, el simple hecho de comunicar hace, ¿no? que se reduzca se libera cierta presión y la emoción se regula, ¿no? Claro. Y bueno, todas las técnicas que nos dijiste pues están padrísimas, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos acceder a este servicio? ¿Cómo podemos conocer más estas técnicas? Bueno, casualmente, pues se va a abrir un taller de justamente reconocimiento de emociones primero, porque es, pues, como ya lo comentamos, algo que tenemos que realizar. Producción, si nos pueden poner, por favor, la imagen del taller. Por ahí ya les va a aparecer la información y posteriormente pues se va a hablar de técnicas de relajación en donde pues justo vamos a empezar a practicar cómo podemos reducir estas emociones y de alguna manera también cómo las identifico, cómo las reduzco y cómo actúo a partir de ello. Padrísimo, entonces si les gustó el tema, pues ya lo saben, ya lo escucharon, va a haber un taller. ¿Nos puedes decir qué días son y en qué horario? Claro, me parece que es el día viernes 1 de abril, sábado 2 de abril, el día que les acomode más, pues con mucho gusto vamos a estar atendiéndolos, Ok. de Perfecto. 4 a 6 de la tarde. Ok, solo dura 2 horas, pero en esas 2 horas se van a ir con todas estas herramientas, Así desde es. cómo identificar sus emociones, cómo identificar las consecuencias de no regular estas emociones y luego las técnicas para regularlas. Está completo, está padrísimo. ¿Y el costo cuál sería? Bueno, el costo del taller por el momento lo estamos manejando en 300 pesos. En 300 pesos el costo del taller. Si nos escriben y nos dicen que lo escucharon aquí, les mandamos una promoción, ¿vale? Del 15% de descuento para todos los que vieron ahorita el programa. Buenísimo, 15% de descuento si dicen que lo vieron aquí en Orbe. Así es. Con psicología. Con psicología. De hecho, ya está apareciendo en la parte de Ya lo atrás. tenemos ahí, ya Ahí lo está. pueden ver. Ok, se llama Aprendiendo a Sentir y Respirar. Qué Viernes bonito. 1 de abril de 4 a 6 p.m. y sábado 2 de abril de 4 a 6 p.m. igual. Con la psicóloga Isaura Martínez, que aquí ya la están conociendo y escuchando. Y aquí estamos. Pues padrísimo, entonces pues ojalá que haya mucha gente que asistan a este taller, y para los que asistan pues también les vamos a pedir que nos anoten qué les pareció en su momento. Sí, claro, hay cualquier información o situación, pues ya, Claro. directamente con nosotros. Es importante mencionar que son grupos reducidos, entonces hay que apartar lugar ya.
porque no nos gustan los grupos demasiado extensos, demasiado grandes, entonces por eso es importante apartar lo antes posible el lugar en el taller, porque se acaban muy pronto. Se acaban rápido, ya estamos a 15, faltan 15 días prácticamente Claro. para llegar al 1 y 2 de abril, entonces aparten sus lugares cuanto antes para que podamos contar con su presencia. Y que este tema es muy importante y muy interesante, más ahorita que tenemos pues justo esta parte de la pandemia, y que aquí hay un punto interesante, a pesar de que es mundial y que está en todos lados, cada uno de nosotros lo vivimos de manera distinta, ¿no? Ujú. Y lo sentimos de manera distinta. Entonces también es importante darse la oportunidad justo de sentir, porque muchas veces cuando somos pequeñitos como que nos cierran esa parte, ¿no? No llores, Sí. no estés nervioso, bueno, igual tienes que ir, entonces no hagas berrinche, ¿no? De alguna manera nos acostumbramos a esta parte y nos cerramos a la parte de las emociones. Entonces el sentir es muy bonito porque a veces sentimos cosas bonitas, a veces sentimos cosas no tan bonitas, sin embargo, pues somos todo el cúmulo de eso. Claro, tenemos que saber que finalmente todas tienen una función, ¿no? Si es Exactamente. miedo, tienen una función. Si es tristeza, tiene una función, etcétera, ¿no? Muchas veces, como tú dices, ¿no? O sea, los padres de familia nos dicen, ay, no, es que no llores, ¿por qué te enojas? No te enojes, ¿no? Ujú. Oye, pues es que algo me está molestando, ¿no? ¿Por qué no me voy a enojar? Muchos ya se están identificando en este momento, ¿no? Claro. Cuando nos han dicho, ¿por qué te enojas? ¿No? Ay, te estás enojando, ¿no? O sea, Ajá. minimizan mucho Exacto. lo que pudiéramos sentir. Y este rasgo cultural, pues, es el que nos ha llevado, ¿no? Sí. A esta dificultad de identificar nuestras emociones, porque hasta cierto punto es un proceso natural, ¿no? Si a un niño tú no lo inhibes, seguramente puede reconocer o identificar sus emociones de forma muy fácil y natural. Pero dado que está este proceso cultural, ¿no? De inhibición y estigmatismo a las emociones, pues ahora hay que recuperar, ¿no? Eso que teníamos en un principio. Y me gustó mucho el título, Aprender a sentir, ¿no? Aprendiendo a sentir, porque justamente es algo que suena extraño, ¿no? Porque es natural, pero se nos ha alejado, se nos ha distanciado de esto. Claro. Y tenemos que volver justo a esta parte de volver a aprender ya de una manera más sistemática, probablemente ya no tan natural como niños, pero sí de una manera más sistemática, decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Y lo más importante aquí, ¿cómo lo comunico? Porque muchas veces es, bueno, me siento de tal manera, pero no sé cómo decírtelo, ¿no? O estoy enojada, estoy enojado, pero no sé cómo decírtelo. Entonces ahí también es esta parte de ya aprendí, ya siento, pero ahora ¿cómo lo comunico? ¿No? Que de alguna manera el simple hecho de decir, oye, ¿me enojas? Ya es una reducción muy, muy grande en la parte justo de esta olla express, ¿no? De esta parte de la coca que voy abriendo poco a poco, y entonces ahí es donde yo puedo empezar a sacar esta emoción. Claro, y saber que las emociones sí son naturales, pero lo que no está bien es cómo reacciono con las demás personas. No porque esté enojado es válido que le suelte una cachetada ahorita a alguien, ¿no? Es natural, ¿no? Es natural. El psicólogo dijo que estaba bien. Sí, no hay que confundir porque si no, luego Sí. nos reclaman aquí. Sí. Justamente Sí, por eso claro. hablamos de regulación emocional, ¿no? Sí, los estamos invitando a un taller padrísimo para que no caigamos en esta situación. Así es, para la correcta toma de decisiones también, ¿no? Exactamente, Así es. toma de decisiones ante nuestras emociones. Pues sí, qué padrísimo todo lo que nos has expuesto, padrísimo el taller que vienes a mostrar, y ojalá que pues haya mucha gente interesada, y sí, pues ya saben, nos contactan a través de redes sociales o a través de aquí mismo de la página de Con Psicología, pues nos pueden consultar, ¿vale? Así es. Pues se nos acaba el tiempo una vez más. Siempre nos falta tiempo. Sí, es que emociones es un tema súper extenso, ¿no? Podríamos hablar, como dijiste, de la pandemia y de la escuela y de la familia. En todos lados está, hasta en la publicidad, ¿no? Ahí Sí, están las claro. emociones. Y cómo regular que se me antojó la coca porque vi el comercial, ¿no? Porque ya lo dije aquí. Pues bueno. Muy Pues bien. entonces nos dio mucho gusto, Isaura, que hayas No, asistido gracias. el día de hoy al programa. Fue un gusto tenerte, nos sentimos muy, muy contentos de hablar de emociones. Ahí está la emoción. No, a mí también, muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre estar aquí con ustedes y pues con las personas que nos ven semana a semana, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, Isaura. Perfecto, pues esta fue una emisión más de su maravilloso programa en donde todo lo vemos con psicología.